Y hoy quiero hablarles, vamos a estar hablando de algunos personajes que la palabra de Dios enseña. Recuérdense que todo lo que tratamos de compartir acá arriba está bajo fundamentos bíblicos. No hablamos en relación a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo considero, sino tratamos de hablar bajo principios y fundamentos de la palabra de Dios. Y cómo nosotros ahí podemos darnos cuenta que a pesar de que pasaron muchos miles de años, hay hombres que en ese tiempo y en ese momento fueron importantes para lo que nosotros hoy vivimos. Y esos hombres también dejaron lecciones, enseñanzas que para el día de hoy siguen siendo fundamentales para nuestro caminar. Por eso yo considero que la palabra de Dios debe de estar en nuestra boca constantemente, como lo dice, porque nosotros debemos de alimentar nuestro conocimiento constantemente. Y hoy yo quiero compartirles acerca de un hombre que se llama Esteban. ¿Han escuchado hablar acerca de Esteban? Esteban en el libro de Hechos, ¿sí? No se menciona mucho durante toda la palabra de Dios, pero en el libro de Hechos en algunos capítulos hace referencia de Esteban. Tiene ciertas cualidades que son las que hoy queremos compartir con ustedes. Y se conoce a Esteban desde una perspectiva de mártir. Sí, lo conocemos porque fue apedreado y justo en el momento en el que él partía con el Señor, ¿verdad? Dice que él todavía tuvo un acto, lo vamos a ver más adelante, que queda registrado y que tiene una enseñanza muy poderosa. Y de Esteban es que queremos hablar hoy. Pero les decía que hemos escuchado hablar de Esteban normalmente a través de que fue un mártir. Sin embargo, yo quisiera compartir esta mañana acerca de la vida de Esteban y cómo fue que su vida lo puso, como dicen por ahí, en el mapa, ¿verdad? Y hoy es una de las enseñanzas poderosas que la palabra de Dios nos enseña. A pesar de que no fue tan influyente en todo lo de como Pablo, como Pedro y como algunos de los discípulos, el trabajo de Esteban fue muy importante para la iglesia. El libro de Hechos 2:44 al 45, si trajo su Biblia o como siempre le digo, la puede encender. Dice: todos los que habían crecido estaban juntos y compartían todas las cosas, vendían sus propiedades y bienes y los distribuían según la necesidad de cada uno. La iglesia tuvo un crecimiento grande, ¿verdad? Comenzó a crecer y las necesidades comenzaron a ser más grandes. De hecho, esta escritura dice que vendían sus propiedades y sus bienes distribuían según la necesidad de cada uno. Pero póngase a pensar esto, porque es que estas son las cosas que a veces nosotros leemos en la Biblia, pero si le metemos un poquito más de pensamiento, diría yo, vamos a descubrir que fue complejo todas estas cosas. Imagínense, dice que vendían todo. ¿Quién se encargaba de decir los precios? ¿Quién se encargaba de consolidar todo eso? ¿Quiénes se encargaban, digamos, de llevar un control de todas estas actividades? Porque la iglesia iba creciendo. Nosotros acá tenemos una congregación aproximadamente entre 250 a veces 300 personas, y hacer todas las actividades de las cuales invitamos a que sean partícipes tiene una logística, tiene un cierto trabajo, tiene ciertas cosas que necesitamos organizarnos nosotros. Ahora yo me pregunto, en esta iglesia que tenía un crecimiento grande, ¿verdad? Imagínense todo el trabajo que había, y este trabajo era hecho por los apóstoles. Entonces en este capítulo de Hechos 2 del 44 al 45 se confirma que definitivamente el crecimiento de la iglesia y todas esas cosas que tenían ellos en su identidad de vender todo y de compartirlo todo, traía de seguro cierto tipo de conflictos. Y la Biblia narra en este pasaje de Hebreos que en esta unidad de la iglesia, miren, voy a hacer un énfasis aquí. La unidad, lo hemos platicado otras veces, la unidad está en el corazón de nuestro Dios. Si todos somos parte de un cuerpo, pero Él es la cabeza, es porque de alguna manera la unidad es algo importante para el Señor que podamos entender. Y por eso es que el enemigo busca siempre la forma de poder destruir esa unidad, de poder destruir familias, de poder destruir matrimonios, de poder destruir equipos de trabajo incluso. Y esta iglesia que era muy unida, imagínense, para que vendieran todo y lo compartieran todo, hablaba de que era una iglesia muy unida. Sin embargo,
dice que empezaba a haber un problema, y era porque en la repartición de los alimentos, en la repartición de las mesas, comenzaron a tener problemas porque al parecer las viudas helenistas, ¿verdad?, tenían problema con las viudas hebreas. Las viudas helenistas fue una comunidad que salió del pueblo, ¿verdad?, aprendió griego, aprendió otras costumbres, y de ahí de regreso empezaron a tener ese conflicto. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 6:1: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Imagínense, en una iglesia tan unida, donde Jesús mismo había quitado la diferencia entre gentiles y judíos incluso, dentro de ese mismo pueblo se empezaba a levantar un murmullo, un descontento de unas viudas que no estaban siendo atendidas de la misma manera. Es decir, ellas podían ver cómo se repartía el aceite, el pan, los granos, y se daban cuenta ellas que no era lo mismo para ellas que para las viudas hebreas. Y obviamente esto no era una cuestión maliciosa, sino que trataban la manera de tener una prioridad a quienes consideraban ellos que eran más cercanos a ellos, que tenían las mismas costumbres, que habían crecido en ese lugar. Porque estas viudas helenistas, o los helenistas mejor dicho, fueron quienes partieron en la diáspora. La diáspora históricamente se refiere a la dispersión expansiva de los israelitas fuera de su tierra natal. Entonces esa separación que hicieron, y cuando regresaron, empezó a traer ese tipo de conflictos. Ahora, era un murmullo, pero los murmullos son poderosos. Por eso es que como iglesia siempre tratamos de inculcar en el corazón de todos nosotros que no es bueno murmurar, que no es bueno que nosotros seamos partícipes de comentarios que pueden causar división dentro del pueblo de Dios. ¿Sabe? El Proverbio 6:16, una de las cosas que el Señor aborrece, yo creo que lo dije la vez pasada, es quienes siembran discordia entre los hermanos. Y este conflicto afectaba directamente la unidad de la iglesia, porque ese murmullo se hizo un reclamo formal que llegó a oídos de los discípulos. Y esta es la grieta que el enemigo siempre utiliza para poder separar al pueblo de Dios. En una ocasión, en un miércoles, que es miércoles de íntimo, que están todos invitados, ¿se recuerdan quienes han sido partícipes de estos miércoles? Al finalizar compartimos un panito, una refacción y cafecito allá atrás. Pues en un momento de estos vi a un hermano de acá de la iglesia, una hermana llorando. Y pues obviamente yo le pregunté: ¿qué te pasó? Y se sentía mal porque su hijo se había acercado a la mesa a pedir otro pan, y como todavía faltaban varios, le dijeron: no, espérate, ¿verdad? Pero de ahí venía otro niño atrás con su mamá, y pues ellos no habían comido, ¿verdad? Entonces, así, a ti sí. Mire, estoy siendo transparente porque aquí estamos en la iglesia, eso es lo que pasa, ¿verdad? Estas son de las cosas que nosotros debemos de reconocer y debemos de saber, que no son situaciones para que nuestra unidad sea afectada. Sin embargo, ese día se sentía mal, y se sentía mal con la hermana que estaba haciendo la distribución, ¿verdad? Porque luego dice uno: ¿y por qué a él sí y a mí no? Cada cosa que hacemos, mire, tenemos mucho cuidado de no lastimar el corazón de ninguno, porque no es nuestro propósito ni nuestro plan. Y me refiero a todos los que trabajan dentro de esta iglesia en cuanto a la autoridad de la misma. Haber decidido dar una refacción los días domingos, al final trajo discusiones de cómo era la mejor forma de poder hacerlo. Porque a veces no nos damos cuenta, pero en el hacer y en el diario vivir actuamos de maneras en las que podemos lastimar el corazón de alguien.
Y ese día se sentía muy mal porque obviamente se sentía despreciada, quiero decir. Se sentía quizás no tan valorada. Imagínese que le hagan algo, un desprecio de esos a sus hijos. ¿Cómo se siente? Se siente feo, ¿verdad? Y esa es una razón grande como para que alguien que no entiende estas cosas diga: aquí en esta iglesia no hay amor y yo mejor me voy. Yo les aseguro con todo mi corazón, porque conozco a la persona que estaba haciendo la distribución, que tiene un corazón precioso para servirle al Señor. Sin embargo, esta situación causó eso en el corazón de ella. Ahora, me recordé de eso precisamente porque cuando estaba leyendo acerca de Esteban, ¿verdad?, y de este problema que se había generado por esa mala distribución que se estaban haciendo, dije: pero si eso pasó hace más de 2000 años, ¿hace cuántos años sucedió eso? Y sin embargo, ese tipo de situaciones aún en la iglesia las seguimos viviendo. ¿Por qué cree que las seguimos viviendo? Porque también hemos aprendido acá que la iglesia somos nosotros, no son estas paredes, no es todo este equipo que utilizamos. La iglesia somos nosotros. Y aún caminamos en esa perfección, aún nos equivocamos, aún suceden cosas cuando queremos servirle a los hermanos en las que muchas veces no contemplamos el corazón o lo que puedan sentir cuando tenemos un gesto o algo. Nosotros hemos salido por acá y yo he salido pensando en otras cosas y quizás alguien se ha acercado a quererme hablar y yo paso de largo y una vez llegó a mis oídos y me dijo: mira, la tal hermana está enojada porque dice que sos muy creído. Dice que desde que le voy a abrir mi corazón, desde que reconocieron a ustedes con un privilegio especial acá, ahora andás muy creído. Y pues obviamente tuve que encontrarme con la persona, hablarle, darle un abrazo, pedirle perdón y todo esto. Pero gracias a Dios me enteré, porque si no me hubiera enterado, seguro me seguiría haciendo caras hasta el día de hoy. Y seguiría pensando que mi deseo es sentirme o creerme más que alguien. Y cosa que tratamos de guardar siempre en nuestro corazón con eso. Pues este problema que estaba sucediendo en ese tiempo estaba causando, este murmullo ya estaba causando conflictos dentro del mismo pueblo de Dios. Ya estaban empezando a ver ahí murmuraciones de que habían preferencias entre unas viudas y otras. A unas se trataban bien y a otras no. Y esto afecta directamente la unidad de la iglesia. Por eso les hablaba lo que decía el proverbio: de las 7 cosas que aborrece Jehová es aquel que siembra discordia entre los hermanos. Cuidémonos de eso. Cuidémonos que nuestros comentarios no edifiquen, que nuestros comentarios no sean para sumar. Y ese día voy a terminar la historia, porque a veces mi esposa me dice: a veces contás historias y nunca las terminas. Ese día oramos por ella, por la hermana que le habían lastimado su corazón. Le fuimos a traer otro panito y se lo dimos, y todo fue una bendición, ¿verdad? Este problema entonces tuvieron que ser resuelto. Y le tocaba a los apóstoles en ese tiempo resolver eso. Ahora, ¿cómo hacían para estar ellos involucrados? Porque mire, pues la Biblia nos dice cosas, pero a veces no el contexto de todas las cosas. Porque cuando habla de alimentar a todos y vendían y hacían esto, que era lo que les compartía, ¿cómo hacían para comprar el alimento? ¿Quién era el encargado de conseguir los buenos precios? ¿Cómo hacían para que todo eso lo pudieran hacer de una manera adecuada, digamos? Y ese trabajo seguramente se lo dividían entre todos ellos. Y a veces una buena necesidad o una necesidad legítima
nos aleja de los propósitos de Dios, ¿sabe usted? Porque estos apóstoles, quienes estaban encargados ellos de tener toda la autoridad para organizar todo esto, se dieron cuenta que eso se estaba convirtiendo en un problema y necesitaban resolverlo. Pero ellos también tenían un llamado a la oración, un llamado a la administración, un llamado a que el pueblo de Dios que estaba creciendo debería de ser seguido, debería de ser guiado, como decimos nosotros, discipulado. Y les costaba entre una cosa y la otra. Y les decía que a veces una buena y legítima necesidad también nos aleja a veces del Señor, de su propósito. ¿Cómo es esto? Ya les he compartido que en los encuentros oramos por hombres que no tienen trabajo. Oramos de verdad con todo nuestro corazón para que el Señor los bendiga con un trabajo. Y cuando ya tienen el trabajo, ya dejan de venir a la iglesia. A veces entramos en ese tipo de ¿qué podría decir yo? De necesidad o de problema por resolver. Para quienes servimos al Señor, voy a decirlo así, para quienes estamos a cargo, voy a decir, de alguno de los ministerios de aquí de la iglesia, o que estamos involucrados en el qué hacer, en la autoridad de este lugar, a veces entre eso y nuestra familia se nos complican las cosas. ¿Qué hacemos? A veces con mi esposa hemos decidido hacer algo con los nenes y ya estamos listos cuando entre una llamada. Nos surge hablarte. ¿Qué hacemos? Mira, yo regreso el martes. ¿Sabe cómo? ¿Qué debemos de hacer? Y eso lo hemos aprendido. Ser guiado siempre por el Espíritu Santo. Porque Él es el que pone el querer como el hacer. ¿Quién ha escuchado que nuestro primer ministerio es la familia? ¿Sí? Eso dice la Biblia. O sea, debería haber una prioridad a nuestra familia. Debe de ser una prioridad a nuestra familia. Pero a veces estas cosas necesitan la guianza del Espíritu Santo para que no perdamos el propósito por el cual Dios nos llamó. Para que no perdamos nosotros de línea el trabajo que el Señor está esperando que nosotros hagamos. Yo no podría aquí decirle, es primero uno o el otro. Porque es el Espíritu de Dios quien nos guía. Por eso debemos de ser llenos de Él. Por eso debemos de mantenernos en Él. Por eso es que Él es quien nos orienta en todo este tipo de decisiones. Ya no me quiero detener tanto en esto, pero sí quería dejar claro que este era un problema complejo, en que necesitó la sabiduría de Dios para poderlo resolver. Decía Pedro en Hechos 6:2: no es justo que nosotros estemos sirviendo en las mesas, porque su propósito principal era otro, dedicarse a la oración y todo esto. Imagínense lo complicado que era. Por un lado tenía el problema de que no, el Señor había dicho que no se podía, no cuidar a las viudas. Y por otro lado tenían su llamado. Entonces el Señor le da sabiduría para resolver esto. Y en el libro de Hechos 6 del 3 al 5 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y de ahí sigue hablando a quienes fueron los que mencionaron, a quienes escogieron. Dice, voy a seguir mejor. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procolo, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, proselito de Antioquía. Lo que está ahí atrás, ¿verdad? Bueno, ahí deciden
encontrar a 7 hombres llenos del Señor y les dan el encargo de cuidar las mesas, de servir las mesas. Aquí me quiero detener en algo. Y aquí es donde aparece Esteban. Aparecen otros hombres, pero esta mañana vamos a hablar de Esteban. El trabajo de Esteban comenzó en el servicio de las mesas, es decir, en la práctica a la necesidad de los demás. Y aunque no parecía una tarea, o no era una tarea espiritualmente tan importante o destacada, él lo hizo con excelencia y con un corazón dispuesto siempre. Es decir, una de las cualidades que tenía Esteban era hacer las cosas con diligencia y servir bien con todo su corazón, a pesar de que el trabajo para el cual estaba siendo asignado parecía no un trabajo tan importante. Y es que a veces nosotros no dimensionamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. A veces no dimensionamos que cuando somos fieles en lo poco, Él nos pone sobre mucho. Por eso es que no podemos menospreciar ninguno del quehacer de acá de la iglesia. No es más importante mi posición por estar aquí enfrente de ustedes que mi hermano que está allá en la puerta con una sonrisa esperándole y dándole una bienvenida. Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo con una función distinta, con un trabajo diferente. Por eso es que aquí todos estamos llamados a servirle al Señor. Y Esteban era un hombre que le habían asignado el cuidado de las mesas. Y era un hombre que hacía esta función con un corazón dispuesto y con un corazón agradecido. Mateo 7, 22, 23 dice algo que yo quiero compartírselos. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Y entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Si uno dice: Señor, yo he echado fuera en tu nombre demonios, yo te he servido, he trabajado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor escudriña nuestro corazón, lo más profundo de nuestro corazón. Y eso Él revela las intenciones con las que nosotros hacemos las cosas. Por eso es que hagamos las cosas con un corazón, dice, perfecto. Dice Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia. A veces estamos buscando un lugar, a veces estamos buscando una posición. Y no hablo únicamente acá en la iglesia, hablo de toda nuestra vida. Le decía yo a alguien que con estábamos platicando ayer en la noche, estaba muy triste porque estaba a cargo, era secretaria, si no estoy mal, de la gerencia, y por ciertas cosas que ella no quiso compartir de esa plaza, pues la fueron rebajando y rebajando y rebajando. No le pudieron bajar su salario, pero terminó estando en la recepción y se sentía muy mal. Se sentía degradada, se sentía menospreciada, y eso le estaba afectando. Definitivamente es importante que nosotros nos esforcemos, que nos volvamos profesionales, que haya en nuestro corazón el deseo de superarnos. Pero usted y yo debemos de estar claros que nosotros somos hijos de Dios, nación santa, pueblo escogido por Él, la luz y la sal de este mundo, coherederos de su reino, la niña de sus ojos. Usted debe de saber que la función que usted haga no determina el valor que usted tiene, porque usted vale la sangre de Cristo.
Y no hay nada más valioso que eso. Y eso debe de tenerlo claro. Y si usted es gerente, dueño, usted debe tener claro también esto: que como hijo de Dios, el principal privilegio que tenemos es ser llamados sus hijos. Y estas son las cosas que a veces chocan culturalmente. Por supuesto que necesitamos, como les decía yo, estudiar, prosperar y todo esto. Yo siempre digo algo, a veces me han invitado a participar en algunas clausuras de algunos jovencitos que se están graduando. Y yo creo que Guatemala necesita definitivamente buenos médicos. Guatemala necesita buenos abogados, buenos ingenieros. Pero ingenieros, abogados, doctores y cual sea su profesión, con principios y valores que estén fundamentados en la palabra de Dios. Y entonces nosotros veremos un cambio en este país. Nosotros veremos cosas distintas en este lugar. Dice Hechos 6:8 que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El trabajo de Esteban no se limitó únicamente a lo material. Él también fue un instrumento del poder de Dios. Porque no basta solo con tener habilidades o conocimientos. Necesitamos como hijos de Dios la llenura del Espíritu Santo. Para todo lo que nosotros hacemos, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y está bien tener el conocimiento, como les digo, está bien que nosotros crezcamos, pero la llenura del Espíritu, saber que usted y yo somos templos de su Espíritu, nos debe de dar otra perspectiva de la vida. Nos debe de hacer sentir que independientemente que yo esté sentado en la silla presidencial o esté en la puerta dando la bienvenida, yo soy valioso para los ojos de Dios. Yo le decía hace muchos años, mire, hay un lugar donde yo soy lo máximo. Mire, yo en ese lugar soy el superhéroe. Y eso que soy chiquito. Yo soy chiquito. Pero en ese lugar yo soy grande, ustedes. Allí en mi casa, mis hijos todavía, bueno, el grandote ya no, él ya me mira para abajo. Pero el chiquito sí me mira así para arriba todavía. Y él cree que yo podía hacer de todo. Y que lo tenía todo. Y mi esposa cuando me miraba entrar, se recuerda de Ignacio, mi querido Ignacio, decía. Y le salían corazoncitos así desde que me mira. Qué Brad Pitt ni qué nada, decía yo. Aquí entro yo. Yo amo llegar a mi casa. Me encanta estar en mi casa. Creo que ahí hay gente que me ama incondicionalmente. Y así es el Señor. Él nos ama incondicionalmente. Él nos ve distintos, nos ve diferentes a como nosotros nos miramos. Pero nosotros debemos de saber que debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Para todo lo que nosotros queramos emprender es necesario. Mire, Esteban, aparte que tenía su trabajo, que era de organizar las mesas, distribuir los alimentos, también dice que estaba lleno de poder. Es decir, desde su trabajo, desde su función, él manifestaba el carácter de Cristo. Él oraba por las personas y habían milagros. Él estaba lleno del poder del Señor. Desde su función, desde su trabajo. Por eso es que muchas veces decimos también, no importa qué haga usted en su trabajo, en donde usted trabaje. Dice, hagamos todo como para el Señor, con buen corazón, porque Él se glorifica en nosotros con eso.
Es importante, muy importante, que comencemos a experimentar y anhelar la llenura del Espíritu Santo. Esta iglesia, voy a cambiar mis palabras. Este lugar, nosotros somos una comunidad de fe, somos iglesia, nosotros hacemos esta iglesia. Este lugar tiene parqueos donde usted puede estar seguro que su carro está siendo cuidado. Están estas luces, están estas pantallas. Yo a los músicos tienen ahora, hasta le pregunté a alguien, pero mira, ¿cómo se llama eso? Y se llaman, no sé si lo voy a decir mal, pero se llaman in-ears. Así se dice, ¿no? Sí, bueno. Y es para que ellos puedan estar en comunicación también durante el tiempo. Y ahí me imagino que van contando y todo lo que hacen los encargados de la alabanza. Hay un equipo especial acá donde tiene secuencias y lo coordinan todo de allá para acá. Y tenemos un área donde cuidan a sus bebés. Está adaptada directamente para eso. Tenemos cunas, tenemos un espacio y hay una persona encargada, hay una estructura que trabaja y sirve en esa área para que usted se sienta cómodo de dejar a su hijo en ese lugar. Y abajo hay otra área en las aulas donde están los un poquito más grandes y también los cuidan, les dan enseñanza. Y más abajo, donde está la cafetería, están los jovencitos, ¿verdad? Y gozamos de muchas cosas, de muchos privilegios. Sin embargo, si acá no se mueve el Espíritu Santo, si acá no hay fe, santidad, corazones arrepentidos, adoradores en espíritu y en verdad, si aquí no hay una iglesia que busca la presencia de Dios, somos una iglesia muerta. Una iglesia que no anhela la presencia de Dios, que no anhela que el Señor se manifieste en este lugar, porque su palabra dice que donde 2 o 3 están en su nombre, ahí está Él. Todo es precioso, pero nosotros que conformamos la iglesia debemos de mostrar el carácter de Cristo. Debe haber un cambio en nosotros. Siempre que tenga la oportunidad, lo voy a repetir una y otra vez, de estar acá arriba. Al salir nosotros de esa puerta, reflejamos el carácter de Cristo. Si yo sigo estando aquí durante 9 años, como les he dicho, y sigo insultándome con mi esposa, seguimos ofendiéndonos con ella, entonces en realidad no hemos conocido verdaderamente la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo trae un cambio a nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo nos da a nosotros, nos trae, mejor dicho, el querer como el hacer. El llegar con mi esposa y decirle: perdón, te fallé. No es la forma en la que yo debería de hablarte. No es la forma en la que debería de tratarte. Caminar en el Señor durante ciertos años me ha dado la facultad de poder llegar con mi hijo y decirle: hijo, mira, perdoná. No era lo que te quería decir, y perdoná si te ofendí. Porque debe de haber un fruto, lo que hablábamos hace unos días, que traiga un cambio a nuestra iglesia. Y Esteban, desde una función tan sencilla y tan normal, dice que estaba lleno de poder y del Espíritu Santo. En Hechos 6:10 dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba.
Y su conocimiento creo que provenía de esa su relación que tenía él cercana al Señor. Siempre seguimos insistiendo y seguimos enseñando lo importante que es que leamos la palabra de Dios, que tengamos como fundamento su palabra, que sea lo que nos guíe, que aprendamos, que nuestro conocimiento crezca a través de las cosas que la palabra nos ha enseñado. Esto no es ¿cómo les digo? Por doctrina. Esto es porque lo necesitamos leer su palabra para conocer todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y quiero hacerlo práctico. De verdad, aparte unos minutos de su día, lea, aliméntese, edifique su vida. Dice que Esteban era un hombre con mucha sabiduría para hablar, y en el libro de Hechos, en el capítulo 7, él habla de la historia del pueblo de Israel, porque es confrontado, lo llevan con los del Sanedrín por las cosas que él anda predicando y las cosas que anda haciendo, porque se empiezan a sentir, pues se empiezan a sentir, ¿cómo se dice? Amenazados, gracias, se empiezan a sentir amenazados, ¿sí? De Esteban, de ver las cosas que dice, de ver las cosas que hace, porque recuérdense que ellos fueron parte de la crucifixión de Cristo, ¿ya? Entonces, al ver que Esteban seguía hablando de Jesucristo y de las cosas que decía, empezaron ellos a sentirse ya amenazados de las cosas que él decía. Entonces empezaron a tener ese conflicto, y él es llevado delante del Sanedrín para que él dé ahí, para que dé cuentas de lo que está diciendo. Y él le recita en el capítulo, ahí lo puede leer en el libro de Hechos, en el capítulo 7, toda la historia del pueblo de Israel y un conocimiento bárbaro de la palabra de Dios, donde él con todo el amor y con toda la sabiduría les expresa, les hace ver y les enseña. Ahora, ¿por qué es que decimos esto? Porque muchas veces nosotros somos atacados. Hablábamos eso en la iglesia, en el hogar, el viernes. Tuvimos ahí la oportunidad de platicar con algunos hermanos el viernes, y hablábamos de lo importante que es defender nuestra fe, lo que nosotros creemos. No le hablo de pelear. El Señor no necesita que nosotros peleemos por Él. Él necesita que nosotros lo reflejemos a Él. Pero es importante que nosotros sepamos de la palabra de Dios, para que sepamos el fundamento de lo que hacemos. Hace unos meses y todavía ahora hay un curso que se llama Bienvenido a Verbo, y ese da fundamentos de por qué como iglesia hacemos lo que hacemos. Porque es que no hablamos de pastores, por ejemplo, porque el pastoreo es una función, todos tenemos una función de pastores aquí. Pero el fundamento de la palabra que nos enseña es a través de ancianos y una jerarquía que marca la palabra de Dios. Y eso debemos de saber, que como iglesia, como Verbo, es lo que nosotros tenemos como doctrina, nuestra identidad como iglesia. Y por eso ese curso es una bendición, porque deberíamos de motivarnos a ser parte de ese curso para saber de qué iglesia es que somos nosotros. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En el antiguo pacto había muchas cosas que se consagraban, ¿verdad? Hoy eso sigue vigente en algunos lugares. ¿Sabe usted eso? Este sería el micrófono santo, porque este solo lo toca digamos, en este caso sería el anciano que preside. Este es especial de él. La mesa, el lugar, las pantallas, todo está consagrado al Señor. Aquí reconocemos que todo viene de su mano. Pero si queremos consagrar algo, es nuestra vida. Consagrar lo que vemos, lo que pensamos, lo que oímos, lo que hablamos, porque eso sí determina mi carácter delante de Dios. Y se los digo porque hay personas que vienen por primera vez y han de preguntar: mire, pero ¿y por qué los muchachos de la alabanza no vienen con traje y con corbata y esto y el otro? ¿O por qué yo veo que ahí al altar dicen, ¿verdad?
se suben cualquiera, porque donde yo vengo el altar es sagrado. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra de Dios, para que no seamos llevados, dice, como niños fluctuantes por cualquier doctrina. Por eso es que por ahí está la tusa santa, ¿sabe? ¿De verdad? Existe. Y esa dice que sirve para pegarle a los hijos para que se porten bien. También por ahí está el saco poderoso, que se quitan el saco y le pegan a uno con un saco, y entonces uno cambia su vida. Lo único que cambia una vida y transforma una vida es el poder de Dios, y que Él ocupe el lugar que debe ocupar en nuestra vida. Eso es lo que hace un cambio. Eso es lo que transforma. La llenura del Espíritu Santo, buscar la presencia de Dios, es lo que va a ir transformando mi vida. Pueden ponerse de pie, voy a terminar. En Santiago 1:5 dice que el que esté falto de sabiduría, que se lo pida al Señor. Sí, ahí está. Si pueden subir los muchachos de la alabanza. Mira, Esteban fue un hombre que, a pesar de una función tan no importante, cambió algo de la iglesia. Y a través de su trabajo y de la forma que organizó y distribuyó las mesas, la forma en que le distribuyó los alimentos, la forma en la que fue guiado por el Espíritu de Dios, el conocimiento que tenía de su palabra y todas estas cualidades que marcaban la vida de Esteban, hizo que ese problema que estaba causando división, ese problema que estaba causando que el pueblo, que esa unidad fuera quebrantada, fuera resuelta. Eso pasó hace mucho tiempo, pero en la iglesia que somos nosotros sigue siendo atacada por el enemigo. Sigue buscando una grieta para poder entrar, para poder dividirnos, para poder separarnos. Esteban se mantuvo fiel hasta el final. Dice en el libro de Hechos 7, 59, 60: y apedreaban a Esteban mientras invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Fueron casi las palabras que dijo Jesús en Lucas 23, 24. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras de Esteban siendo apedreado, ¿sí? Ahí está. Estas palabras de Esteban siendo apedreado muestra su comunión que tenía con Jesús. Por eso les decía que este era un hombre que, a pesar de un trabajo tan sencillo como el que tuvo dentro del ministerio, fue muy importante para mantener la unidad de la iglesia. Hoy el Señor sigue buscando gente como Esteban, gente que permanezca fiel hasta el final, gente que, a pesar de las cosas que pueda estar viviendo y que pueda estar pasando, mantengan su mente clara, su objetivo claro de caminar en la voluntad de Dios.
Le voy a preguntar algo y usted se responde. Hace 2 semanas, 3 quizás, que hablamos del Espíritu Santo. Alguien llegó a su casa, alguien ahí en su cuarto, en la sala, anheló experimentar una llenura del Señor. Alguien llegó y dijo: no sabía esto, no sabía que hay un poder en mí, no sabía que sí podía cambiar mi forma de ser. Alguien, contéstese. Cuando hemos salido de aquí, algo pasa, algo ha cambiado su vida. ¿Ha sido agradecido? ¿Ha resuelto sus problemas? A los matrimonios que están hoy aquí, ¿han valorado al hombre que Dios está cambiando en su vida? ¿A la mujer que el Señor sigue transformando? ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque necesitamos ser una iglesia viva. Necesitamos una iglesia poderosa, llena del Señor. Necesitamos que las necesidades sean suplidas. Necesitamos que haya sanidad. Y si hablamos del amor del Señor, claro que hablamos del amor del Señor. Su amor es infinito. Pero nosotros, yo quisiera orar esta mañana porque sé que es complicado. Sé que es complicado. Sé que es complicado porque siempre hay una voz ahí, latente, que no quiere vernos bendecidos, que quiere ver nuestra casa destruida, quiere vernos en nuestros trabajos atormentados. ¿Sabe qué le decía yo a esta muchacha ese día, ayer? Mira pues, si hoy te pusieron de recepcionista, sé la mejor recepcionista que existe. Hace las cosas como para el Señor. Deja que su gracia te abrace. No sabes lo que Dios quiere hacer. No sabemos lo que Dios quiere hacer muchas veces. Pero sabe una cosa, dice su palabra: amado, ya lo he oído, ¿verdad? Amado, yo deseo que tengas salud y que seas próspero en todas las cosas, así como prospera tu alma. Porque esa prosperidad que da el Señor no añade tristeza, va en sintonía con nuestra vida espiritual, camina a la par. Y así como Esteban, en un trabajo no muy reconocido, pero sabiendo quién es Él en Jesús, sabiendo qué significa Él, era un hombre lleno del Señor. Y era un hombre que donde él estaba impactaba. Las cosas eran distintas, las cosas cambiaban. Hoy en día nosotros somos una iglesia
Porque donde nosotros estemos, las cosas deben de ser distintas, deben de ser diferentes, deben de cambiar. En mi casa se debe de respirar una atmósfera distinta. En mi vida se debe de mover algo diferente. Porque el Espíritu de Dios que mora en mí me da la fortaleza, me provee de todo lo que yo necesito para que yo camine en la voluntad de Él. Por eso dice su palabra que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Porque en esa legitimidad que tenemos de reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida, es lo que da la pauta, es lo que marca la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Él. Y un día Él va a hacer una separación de eso. Un día Él va a separar el trigo de la cizaña. Usted y yo fuimos llamados por Él. Sin importar la función que usted tenga, el Señor espera que reflejemos su carácter. El Señor espera que donde nosotros estemos, las cosas cambien, las cosas sean diferentes. Si usted es abogado, sea un abogado honesto. Si usted es un médico, dé recetas que vayan conforme a su conocimiento. Si usted tiene un puesto público, no se enriquezca ilegítimamente. Lo que usted haga, hágalo como para el Señor, porque el Señor es quien le bendice, es quien prospera, quien nos da crecimiento. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y sigue queriendo bendecir su iglesia, sigue queriendo prosperar su iglesia. Segunda de Timoteo 2:15. Por allá lo platicamos con un hermano que estaba al final. Y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Somos obreros en la obra del Señor. Amén. Vamos a que el Señor ocupe el lugar que tiene que ocupar en su vida. Busque el Espíritu Santo. Eso es lo que le da la fortaleza. Eso es lo que da la fortaleza. La llenura del Espíritu Santo es lo que nos transforma. Y le tengo una buena noticia, que usted ya lo ha escuchado muchas veces. Y es que usted es templo del Espíritu de Dios. Si hay algo esta mañana que lo tenga atormentado, que lo tenga preocupado, que lo tenga distraído, cierre sus ojos. Vamos a cantar, a adorar al Señor y a pedirle que sea Él quien nos dé respuesta, que sea Él quien abra esa puerta, y que sea Él quien cierre esta puerta si no es su voluntad, y que nos dé la fortaleza a todos nosotros. Póngame atención. Que nos dé la fortaleza de ser la mejor versión de nosotros mismos, y que a través de eso este país sea mucho mejor de lo que es. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor,
eres digno, Señor, de toda adoración y de toda alabanza, Padre. No hay otro nombre, Señor. Y sabemos que solo en ti, Señor, hay respuesta. Hay puertas abiertas, Señor. Hoy venimos esta mañana, Señor, a darte gracias. Gracias, Señor, de lo que nos permites disfrutar, gozar, de lo que has proveído, Señor, en nuestra vida. El deseo de nuestro corazón es ser agradables delante de ti. Es que mi vida, que nuestra vida sea una ofrenda agradable a ti. Que tu presencia, Señor, nos acompañe en todo momento. Que la llenura de tu Espíritu Santo esté en nosotros para resistir, Señor, para resistir la tentación, para resistir todo lo que nos aleje de ti, todo lo que nos atormenta o lo que nos pueda estar angustiando. Que podamos, Señor, descansar en ti. Que tú seas nuestro descanso. Espíritu Santo, llena nuestra vida. Llena nuestra vida, Espíritu Santo. Señor, oramos esta mañana para que la razón o el propósito por el cual, Señor, siempre tú has permitido cada una de estas situaciones que tenemos en nuestra vida, cada una de estas situaciones que pasamos y que sabemos que tú tienes control de cada una de ellas y que tú lo permites, Señor. Que ya no podamos poner en nuestros labios ¿por qué? ¿Por qué es que nos pasa esto? ¿Por qué es que nos pasa aquello? Sino que cambiemos a decir ¿para qué? ¿Para qué es que tú permites lo que permites? Y que podamos dar fruto, Señor. Y que donde cada uno de nosotros se mueve y donde cada uno de nosotros está, se manifieste tu reino, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si alguien hoy por primera vez vino aquí con nosotros. Si tú estás ahí o si ya tienes algunas semanas de estar viniendo y sientes que el Señor ha hablado a tu vida, a tu corazón y ha estado inquietándote, no te resistas más. Es el Espíritu de Dios que está obrando en tu vida, que está inquietando tu vida, para que tú abras tu corazón, para que tú le entregues tu vida. Allá atrás hay líderes. Si te da mucha pena, pero no te vayas esta mañana sin reconocer al Señor como Salvador de tu vida. Él tiene un propósito para ti. Él tiene un propósito para ti. Y no le des más tiempo al tiempo. Entre más tiempo tú le das, más tiempo te tardas en experimentar a un Dios todopoderoso que tiene el poder de cambiar y transformar vidas. Que el Señor les bendiga, les guarde y que sigamos caminando firmes, parados en la brecha para dar a nuestro Dios. Amén.